Los presidios juveniles. Los presidios juveniles. Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 36 del Manual de la Legión de María. Dice la hermana que está en la página 266, la página 268. O sea, yo no me puedo equivocar porque me corrige. Y dice la introducción de este capítulo que obtenida la aprobación de la curia y con arreglo de todas las normas especiales que sea necesario imponer, podrán establecerse presidias para legionarios menores de 18 años. Lo que nosotros conocemos como presidias juveniles. El capítulo 14 del manual, en el punto 22, nos dice algo que es sumamente importante, que un ejército garantiza permanentemente su porvenir fundando academias militares. De igual modo, cada presidio debe contemplar, cada presidium debe contemplar la fundación y dirección de un presidium juvenil como algo especial de su propio ser. Como algo especial de su propio ser. Cada presidium está llamado, por lo menos, a contemplar la posibilidad de crear un presidium juvenil. ¿Por qué es el presidium juvenil? ¿Por qué nosotros tenemos que crear presidios juveniles? Porque nosotros somos un ejército. Somos el ejército de María. Somos el ejército que lucha contra el enemigo espiritual y sus secuaces. El manual los llama bien las huestes del mal. Y nosotros estamos comandados por nuestra capitana, la Virgen María. Tenemos armas poderosísimas, que es la oración, pero sobre todo el rezo del Santo Rosario. Y al igual que los soldados y los militares, nosotros tenemos con qué protegernos. Tenemos escudos. Y ese escudo está en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento. Por lo tanto, nosotros como ejército necesitamos academias militares. Y esas academias militares son los presidios juveniles. Y son los presidios juveniles academias porque allí se forman ellos como legionarios. Aquí hay personas que han comenzado su vida legionaria desde muy joven. Mi esposa, por ejemplo, no le voy a decir la edad que ella tiene, pero hace casi 50 años que es legionaria. Un presidio juvenil tendrá como oficiales a 2 legionarios adultos. 2 legionarios adultos. Pero es preciso que estos oficiales sean escogidos dentro del presidium con lo que tengan mayor experiencia. Que además de tener mayor experiencia, que tengan conocimiento del manual y que además de eso tengan una formación íntegra como legionarios. Porque ellos van a trabajar y van a formar jóvenes. Y hago un paréntesis aquí. Los jóvenes son la joya de la corona para nosotros. Los niños, además que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, tenemos también la obligación de formarlos, de educarlos, de guiarlos. Y en la Legión de María es la mejor escuela que nosotros podemos usar para la educación, la formación y la guía de nuestros jóvenes. Porque entre otras cosas ellos son el futuro de la Legión. Hay muchos aquí que ya estamos doblando la esquina. Pero necesitamos que nos reemplacen a nosotros.
Y además de eso, en la Legión de María, por experiencia, se ha demostrado, o la experiencia ha demostrado, que es una escuela de formación de vocaciones a la vida religiosa o al matrimonio. De eso nosotros somos testigos abundantes. Decíamos que los presidios juveniles o un presidio juvenil deben ser 2 oficiales adultos de experiencia y los otros 2 deben ser oficiales, tienen que ser juveniles, escogidos dentro de los mismos miembros del presidio. Para adelantarme un poquito, los jóvenes cuando asistan a la curia no pueden asistir, no deberían, y no es recomendable que asistan a la curia de adultos si el presidio juvenil está afiliado a una curia de adultos o a un consejo superior de adultos. Los legionarios adultos pueden asistir a la curia de adultos. Ahora, si existe una curia juvenil, entonces tanto los juveniles como los adultos asistirán, porque es su deber, a la curia juvenil. Muy bien. El capítulo 36, en el punto número 1, nos habla de los presidios juveniles. El punto número 2 habla de los presidios en seminarios. Y de eso no vamos a hablar. Este capítulo trae 2 puntos. El punto número 1 que habla de los presidios juveniles y de los presidios seminarios. Más se dice presidios que necesitan mayor atención. Gracias. La única manera de aprender realmente lo que es la Legión de María es entrar a trabajar en ella, no hay otra. Yo me puedo conocer el manual desde el capítulo 1 hasta los apéndices. Puedo conocerme el manual, pero si yo no trabajo, nunca voy a conocer a la Legión de María. Porque entre otras cosas, en la Legión de María sucede lo contrario a lo que sucede en otras circunstancias de la vida, en otros grupos apostólicos o incluso en la vida normal de nosotros. En la Legión de María se aprende con la práctica. Podemos tener mucha teoría, pero la práctica es la que nos enseña a ser legionarios. Lógicamente que la práctica tiene que estar limitada a lo que el manual a nosotros nos recomienda. Cada presidio juvenil tendría su oficialidad, ya hablamos un poco de eso. Dos oficiales adultos, 2 oficiales legionarios juveniles. El presidente del presidio juvenil siempre será un legionario adulto, con experiencia, y se recomienda que haya otro adulto en la oficialidad para que pueda reemplazar al presidente cuando éste no esté. No significa esto que el otro legionario va a ser el vicepresidente, podría ser, ¿verdad? Pero si el otro legionario es el tesorero o el secretario, reemplazaría al presidente cuando éste no esté. ¿Dónde lo reemplazaría? En la junta semanal del presidio. Los oficiales adultos del presidio juvenil han de ser, en lo posible, habíamos hablado ya, legionarios experimentados, pero además de eso, tienen que tengan bien asimilado el reglamento de la legión, o sea, que conozcan el manual. Nosotros no podemos decir aquí nadie, ¿cuántas personas? 200, más o menos, ¿verdad? Ninguna de las 200 aproximadamente personas que estamos aquí podemos decir yo me conozco el manual, todito. Porque el mismo manual dice que ni leyéndolo 1, 2, ni 10, ni 20 veces se aprende. Y lo podemos decir, yo lo digo por experiencia. Y yo cada vez que tengo alguna duda, yo busco el manual. Es más, lo tengo en una aplicación en el celular. Y allí también, de vez en cuando, lo leo y lo busco. Y es más fácil porque en el celular me da el índice, entonces voy directamente al capítulo.
Estos dotados de las cualidades requeridas para producir en los jóvenes legionarios los saludables efectos que se propone la Legión al fundar para ellos un presidio en especial. Miren, en otras palabras, los legionarios adultos que dirigen a presidios juveniles tienen que tener carisma para trabajar con jóvenes. Tienen que tener carisma. Yo puedo saber mucho de la Legión, pero si yo no tengo carisma, si yo no tengo el don para trabajar con jóvenes, puedo ser el mejor legionario del mundo, casi el legionario perfecto, pero no me va a funcionar mucho con los jóvenes, porque para eso necesito tener. Y el carisma se da con la empatía que haya entre los jóvenes y el adulto, que muchas veces no se logra. Por lo tanto, necesitamos conseguir legionarios que reúnan estas características. Y los presidentes de los presidios que están aquí han desarrollado o desarrollan siempre esa cualidad de detectar quién tiene las habilidades, las capacidades, el carisma, las virtudes y los dones para trabajar en los diferentes campos de la Legión de María y especialmente con los jóvenes. El fin principal de este no consiste tanto en la ejecución de una obra provechosa, sino en la formación espiritual de los mismos jóvenes, para que se preparen a entrar en las filas ordinarias de la Legión. En la Legión de María, cuando se trabaja con jóvenes, no es tanto el trabajo legionario que ellos hagan, sino la formación legionaria como tal, enseñarles el manual. Y allí el presidente o la presidente tiene la gran oportunidad de formar jóvenes. ¿Cuándo? En la alocución o el director espiritual. ¿Por qué hablo primero del presidente? Porque yo soy consciente que muchos presidios carecen de director espiritual. Yo no sé si aquí sucede esto, pero en mi diócesis, incluso en mi parroquia, ¿cuántos presidios adultos hay? Tenemos, creo que son 7 por todo, más los presidios juveniles que son 3 o 4, 3 más o menos, y la única persona que se encarga de ellos soy yo. Entonces me queda muy difícil a mí estar vigilando y visitando los presidios cada semana, todos los días prácticamente, que se reúnen ellos de lunes a sábado. Yo sé que se carece de dirección espiritual, pero el director espiritual tiene la oportunidad de formar a los jóvenes ¿cuándo? En la alocución. Por lo tanto, el presidente tiene que conocer no solamente el manual, sino que tener el carisma. Porque no es lo mismo darle una alocución a una persona adulta, formada, algunos adultos mayores, por no llamarlos viejos, que dárselo a unos jóvenes. El enfoque de la alocución tiene que ser totalmente diferente. Y hablando de la alocución, nos dice a nosotros que semana tras semana también se estudiará todo el manual a conciencia y una vez terminado vuelvas enseguida a repasarlo. Entonces se recomienda que los presidios, los presidios juveniles, cuando comiencen su formación, comiencen a leer el manual. ¿Desde cuándo? Desde el primer capítulo, Historia y Origen de la Legión de María, ¿verdad? Hasta terminarlo y volver entonces a repetirlo. Se recomienda también que las lecturas que se hagan, la lectura espiritual que se haga del manual, que no sean capítulos extensos. Les pongo un ejemplo. El capítulo que nos habla de patrono de la Legión, comenzando por San José, ¿verdad? Sale más o menos media página. Eso es suficiente. Y cuando hay capítulos extensos que nos traen 20, 30 incisos, es recomendable hacer de pronto 3 incisos, 2 incisos, dependiendo de lo que cada uno de ellos tenga o traiga escrito en el manual, que no se pasen de pronto de media página o 3/4 de página. Porque los niños se distraen, los niños se aburren. Además, recuerden
que la Junta del Presidium Juvenil, ¿cuál es la diferencia entre la Junta del Presidium Juvenil y la Presidium de Adultos? El tiempo. El tiempo. La Junta de un Presidium adulto no debe ser menor de 1 hora ni mayor de 1 y media. ¿Verdad? Pero la Junta del Presidium Juvenil no debe ser superior a 1 hora. Entonces el presidente tiene que manejar muy bien esto. Si el estudio del manual sistemáticamente según el método recomendado, en el apéndice, bueno, aquí hay una recomendación que de pronto, lo que pasa es que no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Pero vamos a hablar un poco de los trabajos de los presidios juveniles. Los trabajos de los presidios juveniles. El trabajo del presidio juvenil o del legionario juvenil es diferente al trabajo del legionario adulto. Con esto no quiero decir, y que quede bien claro, que los muchachos no pueden hacer trabajos que hacen los adultos. Por supuesto que sí los pueden hacer. Pero cuando se trata, por ejemplo, de visitas domiciliarias que incluyan bienes peregrinas, entronización, ¿ustedes hacen entronizaciones? Sí, sí. Entronizaciones, visita a enfermos en casa, ¿verdad? No es recomendable siempre y mandatorio que vaya un adulto responsable. Ahora, fíjense ustedes, un presidio juvenil de aquí de la catedral puede hacer trabajos apostólicos con legionarios adultos de las 3 Ave Marías. Pueden hacerlo, ¿por qué no? Ahora, ¿cuáles son los trabajos que se recomienda o que el manual recomienda? El manual recomienda que pueden variar dependiendo de las necesidades, dependiendo de la cultura, dependiendo de la idiosincrasia, dependiendo de el ambiente en que se desenvuelva este presidio o el territorio de la parroquia que este presidio cubra. Pueden variar, pero en términos generales, distribuir la medalla milagrosa. Ese es el principal trabajo de los presidios juveniles. Ahora, ¿a quién se le distribuye la medalla milagrosa? ¿Cuándo se distribuye la medalla milagrosa? En la misa, al final de la misa. ¿Y a quiénes se recomienda distribuirle la medalla milagrosa? Sobre todo a aquellas personas que no son asiduas a la misa. Dicho de otra manera, aquellos católicos que no practican mucho la fe, o incluso aquellos que vienen por primera vez a la misa. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, nosotros sabemos porque conocemos generalmente a los que vienen a la misa todos los domingos en nuestra parroquia, y los muchachos, los jóvenes, tienen mejor audacia para detectar quienes vienen asiduamente y quienes no. Entonces ellos se encargan de buscar a esas personas idealmente. Ahora, si le pueden distribuir la medalla milagrosa a aquellos que incluso son ateos, sería mejor. Reclutar a socios auxiliares, eso lleva consigo enseñarles la manera de rezar las oraciones legionarias y visitarlas regularmente para asegurarse de su perseverancia. Miren, no hay cosa más emocionante para una familia cualquiera que reciba una visita de la Legión de María y que haya un par de muñequitos, y que los muñequitos sean quienes participen en el rezo del Santo Rosario. Y nosotros tenemos legionarios juveniles que tienen incluso menos de 10 años, 8 años, porque piden a los papás: llévame, yo quiero ser legionario, yo quiero ser gloriano, y no se lo comienzan a llevar. Y hay muchachitos de esos de 10 años, de 11 años, que incluso hasta participan, y cuando se lee el Evangelio en las visitas domiciliarias, ellos hasta interpretan el Evangelio, tratan de interpretar el Evangelio.
Y eso es muy distinto, porque eso enseña y es un ejemplo para los miembros de esa casa. Y sobre todo, si hay jóvenes, pues es mucho más, porque no hay cosa que atraiga más al joven que el mismo joven. Reclutar socios auxiliares, eso lleva consigo para enseñarles a los socios auxiliares a cómo rezar las oraciones de la Legión de María. Las oraciones de la Tésera, esa que ustedes y yo hacemos todos los días. Esforzarse por conseguir cada semana por lo menos una persona más que se comprometa a lo siguiente. Este es un buen trabajo y un reto para los muchachos. Miren, asistir a la Santa Misa diariamente, prácticas de alguna devoción religiosa, devoción al Santísimo Sacramento, a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, a San José, cualquier devoción. Pertenecer a alguna cofradía, tenemos cofradías, incluso en la cofradía del Santo Rosario nosotros podemos inscribirnos en internet y pertenecemos a la cofradía del Santo Rosario. Tenemos que cumplir con algunas normas que nos exigen o que se exigen. Vincularse a alguna asociación católica, algún grupo apostólico. El socio auxiliar no necesariamente tiene que estar vinculado únicamente a la Legión de María, puede ser de otro grupo apostólico, de los hermanos de Maús, de la Renovación Carismática Católica, del Camino Neocatecumenal, cualquiera de los grupos apostólicos. Enseñar el catecismo y reclutar voluntarios para las clases de catecismo. Nosotros tenemos en nuestra curia juvenil muchachitos que enseñan catecismo a otros muchachitos en sus parroquias. Visitar a los niños enfermos, a los niños de la comunidad. ¿Dónde sabemos nosotros que los niños están enfermos? En la misma comunidad. La misma comunidad. También los niños se pueden visitar en el hospital, ¿verdad? Al hospital. A un niño enfermo podemos ir a visitarlo siempre y cuando cumpliendo con todos los requisitos y los protocolos que las instituciones hospitalarias nos brindan a nosotros o le exigen, a los visitantes. Y siempre y cuando tenga el permiso de la familia y de los médicos tratantes. Visitar enfermos o ciegos o discapacitados. Hay un señor que está en el territorio de mi parroquia que tiene una discapacidad, o sea, no puede estar en la casa. Hay varias personas que no salen de casa y sin embargo los legionarios, sobre todo los legionarios juveniles, van y los atienden y les hacen el aseo de la casa o del cuarto donde están, o llevan alimentos, o van únicamente a visitarlos y a rezar con ellos y a veces a conversar un rato porque ellos lo necesitan mucho. Hay un trabajo que es muy importante, que está en el manual, que habla de la verdadera devoción a la nación. Yo no sé si ustedes lo hacen, el trabajo de la verdadera devoción a la nación. El trabajo de la verdadera devoción a la nación es aquel trabajo en el cual hay personas que necesitan hacer algo, pero que no lo pueden realizar por sí mismos. Por ejemplo, una persona que necesita ir al doctor pero no tiene transporte. Alguien que tenga transporte se brinda para llevarlo al médico, que tenga su cita y regresarla. Pero el trabajo apostólico se cumple siempre y cuando sea asignado en el presidio, primero. Y segundo, que ese tiempo que utiliza el legionario para el transporte de aquella persona tiene que utilizarse también para la evangelización. ¿Cuál es el trabajo principal de la Legión de María? La evangelización. Cualquier actividad que la Legión de María hace se basa en evangelización. Nosotros evangelizamos, eso es lo que nosotros hacemos. Y tenemos 1000 formas de hacerlo.
pero nos dedicamos a la evangelización. Yo tengo aquí unas notas, la primera nota importante, y tengo otra más adelante, y dice: no se aplicará a los socios juveniles lo que dice el reglamento acerca del periodo de prueba, ni harán la promesa legionaria, ni serán miembros de la curia de adultos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Un legionario juvenil no va a hacer la promesa legionaria. A diferencia de nosotros los adultos, que tenemos 3 meses de prueba, por lo tanto, si el legionario juvenil no hace una promesa, no tiene prueba. No tiene periodo de prueba, que para nosotros los adultos es de 3 meses, y en algunas ocasiones especiales, prorrogable por 3 meses más. ¿Cuándo el legionario juvenil va a hacer su promesa? Cuando éste pase del presidio juvenil al presidio juvenil. Es más, él recomienda el manual que un legionario adulto, en este caso un joven que pase al presidio adulto, al hacer su promesa, la vaya a hacer al presidio juvenil. ¿Por qué en el presidio juvenil? Porque sirve de ejemplo para los demás. Porque los demás jóvenes también quieren o desean que llegue el momento de cumplir sus 18 años para ellos también hacer su promesa legionaria y convertirse en legionario para toda la vida. En todo lo demás, el rezo completo de las oraciones, la observancia del reglamento, el orden de la junta, según distribuir la colecta secreta, tienen que ser eminentemente fieles, o sea, cumple con todos los requisitos del legionario adulto. Debe cumplirse escrupulosamente lo mismo que si se tratara de un presidio de adultos. Al pasar del presidio juvenil al de adultos, deben someterse al periodo de prueba y luego después hacer la promesa legionaria. La segunda nota importante que yo tengo aquí es con el fin de facilitar el ingreso de los niños en la legión, y se ha sugerido muchas veces que se modifiquen las oraciones legionarias. Pero el manual nos dice a nosotros un capítulo especial donde dice que las oraciones son invariables. Invariables. Lo admisible de esta propuesta, lo inadmisible de esta propuesta, o sea, de cambiar las oraciones, se deducirá claramente por lo dicho en este capítulo al declarar que el socio juvenil se parece mucho al socio adulto. Y en segundo lugar, hay que presentarles elevadas normas de acción y devoción a estos socios jóvenes, que en general están llamados a ser los guías de la juventud. Nosotros tuvimos, al final vamos a hablar un poco de un taller que tuvimos nosotros sobre el código de conducta para trabajar con jóvenes. El taller del código de conducta lo hicimos hace el 31 de julio, lo hicimos en la curia juvenil. De julio. Por eso digo que en junio fue que lo hicimos. También se ha pedido que se haga un manual más sencillo para el uso de los socios auxiliares. Este punto se trata en la sección 10ª del capítulo 33. O sea, se ha pedido que se modifique el manual para los socios juveniles. Pero igualmente el capítulo 33 en el punto 10 dice que el capítulo 33 de los deberes básicos de los legionarios dice que cada socio tiene el estricto deber de estudiar el manual a conciencia y de compenetrarse con él cuando pueda. Es el texto oficial de la Legión. Miren, el manual de la Legión de María es una combinación entre lo que Frank Dove se ideó, se formó, se creó con la asistencia del Espíritu Santo y la ayuda de la Santísima Virgen María y las Sagradas Escrituras. Es una combinación
Por lo tanto, nosotros no podemos, por complacer de pronto o por atraer jóvenes, tratar de acortarlo o modificarlo. Nosotros no tenemos la autoridad para modificar el manual. ¿Quién puede modificar el manual de la Legión de María? El Concilio de Legiones. Exactamente. La Legión, que en sus ideas y en su estructura tiene la sencillez de la polea, de la palanca o de cualquier otro medio de multiplicar la fuerza, tiene también el poder de comunicar la vida a la formación sistemática religiosa, convirtiéndola en fuerza motriz de toda empresa cristiana. Bien, esto en resumidas cuentas es lo siguiente. Cuando un presidio trabaja con entusiasmo, cuando un presidio trabaja con mucha alegría, con entrega, con devoción, incluso muchos legionarios trabajan hasta con enjundia. Eso hace que esta devoción legionaria crezca en nosotros mismos y se multiplique como una fuerza en los demás. Porque esta devoción es contagiosa. Y la Legión de María tiene una característica muy particular, de la cual nosotros, los legionarios, debemos sentirnos no orgullosos, sino bendecidos. Y es que la Legión de María trabaja en silencio. La Legión de María trabaja sistemáticamente, pero como unas hormiguitas. Cualquiera que llegue a cualquier parroquia, en cualquier parte del mundo, y pregunte, ¿aquí hay Legión de María? O si hay unas viejitas que rezan el rosario. Porque a la Legión de María la asocian con las viejitas que van a la iglesia a rezar el rosario. Pero no saben que detrás de esas viejitas hay un ejército en orden de batalla que está dispuesto a combatir siempre las huestes del mal, y que estamos dispuestos incluso, a pesar de nosotros mismos, de nuestra condición de pecadores, de nuestra condición de miserables, llenos de iniquidad, pero estamos dispuestos nosotros siempre, con la ayuda de María, a pisarle la cabeza a la serpiente. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una fuerza inspiradora que muchas veces desconocemos, y es la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia del Espíritu Santo, ¿cuándo la recibimos? La recibimos cada vez que nosotros vamos a la junta semanal del presidio. ¿Y quién nos da a nosotros la gracia del Espíritu Santo? La Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la llena de gracia. Porque ella rebosa de la gracia de Dios. Porque ella es además la esposa del Espíritu Santo. Porque ella es además la hija predilecta del Padre. Pero también es la madre del Hijo unigénito. Entonces la Santísima Virgen María, que ya no necesita la gracia, ella no la necesita. ¿Por qué no la necesita? Ella no la necesita porque está en la presencia de Dios. Ya está viéndolo allí cara a cara. De hecho, si nosotros, la teología de la iglesia nos enseña que dentro de la jerarquía de la iglesia está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo entre ambos. Debajo de ella, la Santísima Virgen María. Después viene San José y después todo lo que a nosotros se nos ocurra.
los santos, los apóstoles, los patriarcas, los querubines, los serafines, todo lo que a nosotros se nos venga a la mente están allí. Pero la principal que está debajo de la Trinidad Santa es la Santísima Virgen María. Ahora, otro trabajo ya para terminar mi participación. La Legión de María ofrece a los jóvenes un nuevo mundo, un concepto nuevo, concepto de la iglesia, concepto de la vida cotidiana en múltiples tareas, concepto del prójimo, concepto de su hogar, de su responsabilidad en casa. De la iglesia tomarán conciencia de su deber eclesial, de ser leales e intrépidos soldados, con un puesto bien definido en el combate para la defensión dinámica de la misma. Eso suena como muy raro, ¿verdad? Pero no es más, sino que al joven se le enseña a que ame la iglesia, a que ame la doctrina, a que defienda y viva su fe. Se les enseña a ellos de que en la vida cotidiana y que en las tareas que ellos realizan en casa, en la escuela, en el parque, en la cancha de fútbol, ellos son legionarios y por lo tanto tienen que tener un comportamiento de acuerdo a su condición de legionarios. Y créanme que los muchachos con el tiempo, a veces en un tiempo muy corto, pasan a ser ejemplo para los demás. Del prójimo. Les voy a poner un ejemplo bien claro aquí. La hermana Nora, en la parroquia, todo el mundo la conoce. Y todo el mundo la llama a ella, y todo el mundo se refiere a ella, y la hermana Nora, la hermanita Nora que le discutió otra cosa. La hermanita Nora. Entonces la hermanita Nora, muchas veces una señora que trabaja en una de las escuelas públicas, una vez se le acercó y le dijo: hermanita Nora, venga que le voy a comentar algo. ¿Usted conoce a fulana, fulana y fulanita? Esta niña, sí, yo las conozco. ¿Por qué? Ellas van a mi escuela. Sí, ¿qué pasó? Son un modelo y ejemplo para los demás niños. Niñas de ahí, de la comunidad, de la parroquia. Porque son legionarios, porque tienen formación legionaria y porque ellos donde estén siempre tratan de vivir su fe. Del prójimo, han aprendido a ver y servir con él, en él a Cristo. Los legionarios, nosotros los legionarios tenemos esa virtud del servicio, de servir a los demás. Y los jóvenes no son la excepción. Al contrario, en ellos se nota mucho más. De la responsabilidad en casa. Miren, a los muchachos, a ningún muchacho les gusta arreglar su cuarto. A ningún muchacho les gusta recoger el plato. Ahora estoy hablando de los muchachos de la diócesis de nosotros, no estoy hablando de la diócesis de Valledupar, que es diferente. Estas jóvenes que están aquí, por ejemplo, yo estoy completamente seguro que se levantan y arreglan su casa. Sí. Pero ¿saben por qué? Porque son legionarias. Si no fueran legionarias, no lo harían. Porque la Legión de María disciplina. En la escuela son ejemplos. Ya yo les puse un ejemplo de la vida real, del deber y de la disciplina. Miren, la Legión de María nos enseña a nosotros dos cosas importantes: la disciplina y la obediencia. La disciplina es someterse a lo que nos diga el manual, a un reglamento, someterse a ese reglamento. Y la obediencia está en la obediencia, a pesar que a nosotros no nos guste, de nuestros oficiales, o sea, a la jerarquía de la Legión de María, pero sobre todo a la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, en un presidio, lo que el director espiritual diga, en ciertas ocasiones, es la última palabra que se cumple.
Por lo tanto, no hay en una parroquia presencia de la Legión de María si el párroco no lo autoriza. No hay en una diócesis presencia de la Legión de María si el obispo no la autoriza. Entonces, en eso se refiere la obediencia y la disciplina de la oración. No solamente rezar el rosario, sino que en la Legión de María aprenden los jóvenes a ser orantes. Porque nosotros los legionarios tenemos la necesidad por nosotros mismos, por los demás y por la Legión de María, de ser cristianos orantes. No solamente rezar el rosario, sino las oraciones y gastar mucho tiempo, visitar al Santísimo Sacramento y hacer las oraciones y los devocionales que nosotros querramos hacer. Por último, para terminar y darle paso a la hermana Nora entonces, a la hermanita Nora, perdón, gracias Marta, a la hermanita Nora, vamos a decir lo siguiente. O voy a decir lo siguiente. Lo mejor que a mí me ha podido pasar es haber ingresado a la Legión de María. Amén. Nosotros vivíamos en Barranquilla, porque nos casamos en Barranquilla, porque yo estudié en Barranquilla y allí conocí yo a esta hermosa mujer. ¿Y saben dónde la conocí? En la iglesia. No bailando. Pero lo que yo no sabía es que ella era legionaria desde los 12 años. Y cuando los niños empezaron a nacer, que ya los niños estaban pequeños, ella me invitaba a la Legión de María y yo le dije una frase que es la siguiente: a mí me invitas a la Legión de María porque la Legión de María es para viejas desocupadas que no tienen nada que hacer, que van a la iglesia a chismosear y hablar de los demás. Pero yo tuve un encuentro con la Santísima Virgen María, más o menos en el año 95. Parroquia de la Inmaculada Concepción, aquí hay presidio de la Inmaculada Concepción. El párroco de esa época era un amigo mío de mi pueblo, Enrique Ciceda Guerra. Enrique Luis Ciceda Guerra. Estaba jovencito. Ahora está dedicado, pero estaba jovencito. A mí me gustaba ir a esa parroquia por dos cosas. Mi parroquia era la Traje María, pero me gustaba ir a esa parroquia por dos cosas. Porque la misa de la mañana era a las 7 de la mañana el domingo y con eso yo quedaba libre. Y segundo, porque me gustaba ir después y conversar algo con el padre Enrique después de la misa, porque nos conocemos desde que éramos bien niños. Vino una réplica exacta de la Virgen de Fátima a esta parroquia. Y mi esposa me invitó que fuéramos. Yo acepté por dos razones fundamentales. La primera, por curiosidad, a ver qué era novedad. Y la segunda, porque si yo no iba por lo menos 2 semanas de cantaleta me quedaba. Y yo eso no me lo iba a aguantar. Nos fuimos, mucha gente. Me llamó la atención, yo no sé cómo estará el piso de la parroquia, pero un piso rústico. Y allí me llamó la atención ver 2 señoras ancianas de más de 80 años, de rodillas rezando el rosario. Y lo segundo fue ver la imagen de la Virgen y esa decoración, esa luz que venía hermosísima. De pronto, el padre dice: ya la Virgen se va, pero vamos a hacer una procesión alrededor de la plaza. Fuimos todos alrededor de la plaza rezando el Santo Rosario. Yo lo rezaba también. Lo rezaba de la siguiente manera:
¿Sabe por qué? Sí me lo sabía, pero me daba pena. Me daba pena rezar rosario, porque yo era el doctor Orlando Barros, que trabajaba en urgencia del Seguro Social por muchos años y que me conocían muchas personas. Y me daba pena que me vieran aquí rezando el rosario. Yo me iba con la cabeza gacha. En la última parte, por el edificio del Consejo Municipal, venían 4 personas, 4 hombres, 2 delante y 2 detrás, cargando la imagen de la Virgen. El que venía en la parte derecha de atrás era un amigo mío, santiaguano, entre otras cosas. El Papa Arzuaga, de los ustedes lo conocen. Y yo le hice una seña universal. Y él me contestó, cambiamos. Cuando yo cargo a la Virgen, yo siento, y le hice esto porque yo sentí necesidad en mí. Hubo alguna necesidad de cargar a la Virgen, de acercarme a ella. Y entonces, para ese momento, ya yo rezaba el Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con fuerza, con alegría. Cuando llegamos al atrio de la iglesia, íbamos a meterla a la imagen, a la estatua de la Virgen, a la parroquia. Y el Padre dice, no, denle la vuelta. Cuando la volteamos, a mí me quedó la cara de la Virgen aquí. Y yo comencé a llorar. Pero era un llanto de alegría, de liberación, de gozo. Y al lado mío estaba alguien, Lucho Verdesia, que le dijo a mi esposa, ven ahora, yo no sabía si ve a tu marido o ve a la Virgen. En ese momento yo lloraba, y lloraba a lágrimas, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y en ese momento yo entendí que nuestro Señor Jesucristo, que me había llamado de muchas maneras, me estaba llamando a través de su mamá, que es mi mamá. Y una de las mamás que le dice, sí señora, nunca le dice que no. Al día siguiente yo le dije a mi esposa, así como cosas mías, ¿sabes qué? Para quitarte la paz y la rasquiñita te voy a acompañar a la Legión de María. Pero que ahí estaba pillado. Ya yo estaba pillado, y no solamente eso, sino que cuando llegamos, recuerdo mi primera junta, se reunían en los salones de la María, en los salones esos que estaban allí, y cuando yo llegué hacia la puerta, localicé el rincón que estaba allí, y dije, allá, tengo que sentar, cogí un asiento, un taburete, y me senté en el rincón. Para sorpresa mía, cuando comenzaron a llegar los legionarios, todos pusieron los asientos alrededor de la mesa, no, alrededor del salón, todos pegados a la pared, y yo quedé en el medio. Y todo el mundo decía, ay, el esposo de Juanita no. Esa fue mi primera junta. Después, mi periodo de prueba, hice la promesa legionaria. Y lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, para mi propia conversión, en la cual seguimos todavía, porque el proceso de conversión dura toda la vida. A veces nos morimos, ¿verdad, Meche? A veces nos morimos y no nos hemos convertido. ¿Verdad? Que lo diga Meche. Nos morimos y no nos hemos convertido. Ese que queda, el primerito, ese que queda ahí entrando en la parte de atrás, el primer salón. Primero, ahí nos reuníamos. Ahí hice yo mi primera junta. Con la Legión de María aprendí no solamente a ser legionario, a amar a la Santísima Virgen María con un amor que hasta me sorprende. Amar a nuestro Señor Jesucristo como mi Dios y mi Señor y Salvador. Pero en la Legión de María descubrí
mi vocación al diaconado permanente. Y después, de mi ordenación, después de mi ordenación en el año 2017, enero de 2017, he tenido el privilegio de seguir trabajando con la Legión de María, siendo director espiritual. Y cuando nació el Comision hace 4 años, el Comision hispano, que no existía Comision hispano, existía una curia hispana, 2 curias hispanas, y este Comision ahora tiene 4 curias de adultos, 5 curias adultos en 3 años, 4 años, y una curia juvenil. La curia juvenil apenas tiene 5 meses. La hermanita Nora era la presidenta del Comision y se retiró en su primer trienio porque ella dijo: voy a trabajar con jóvenes. Y comenzamos a trabajar con jóvenes. Ella comentará su experiencia, pero tenemos 10 presidias juveniles en menos de 3 años. Y seguimos creciendo. Lo último que les iba a tocar era lo siguiente. En mi diócesis, padre, yo no sé si aquí cumplen con esto. Nosotros todos los cleros, sacerdotes y diáconos, y todos los que trabajan en la diócesis, tienen la obligación de tomar un curso que se llama Virtus, que es un programa Virtus, para la protección de niños y adultos mayores, pero sobre todo de niños. Y esto nace a partir de todos los abusos que han sucedido en el mundo, en todas las entidades, y la iglesia no ha sido la excepción. Entonces, para la protección de niños, que como se dije hace un rato, son la joya de la corona, para nosotros tenemos que protegerlos. Pero además de eso, la diócesis desarrolló un código de conducta. Y ese código de conducta tienen que leerlo y aplicarlo todos los adultos voluntarios que trabajan con niños. Todos los adultos voluntarios que trabajan, que tengan contacto con menores de 18 años. Eso en mi diócesis, por lo tanto, es muy exigente. Nosotros tenemos que ser muy vigilantes y muy cuidadosos de nuestros muchachos, pero sobre todo tenemos que guiarlos, protegerlos y orientarlos. A ustedes todos, muchas gracias por su asistencia. Yo quiero comenzar mi pequeña charla con una historia de amor con la Virgen María. Yo tenía 12 años cuando la Virgen María vino a mostrarme un amor muy especial que me conquistó hasta esta edad en la que me encuentro en el día de hoy. De pronto alguien se aparece en mi casa y me dice: Nora, ¿tú no sabes que ahí en la parroquia están creando un grupo juvenil de la Legión de María? Yo les voy a decir la verdad, yo no fui por la Virgen María para nada. No tenía la mínima intención de conocer a la Virgen. Yo fui porque me dijeron que era de jóvenes y eso me interesó. Voy a conocer jóvenes, de pronto hay unos simpáticos, quién sabe. Y resulta que era el plan. Con esto, nuestra madre iniciaba un plan de evangelización en mi vida. Una vida que ha tenido muchos altos y de pronto he pensado que ya llegué, y una vida que también ha tenido unos momentos de dolor, de sufrimiento a causa de mis propias debilidades y pecados. Pero resulta que también yo aprendí que cuando la Virgen María te mira, no te suelta. Puedes hacer lo que sea. Puedes querer correr, puedes decir: ¿sabes qué? Mamita, ya no me interesas, pero ella es tan bella que nos protege de una manera muy especial. Y si no, que lo diga el hermano Luis Verdesia. Yo conozco a Lucho desde el año 1900,
90 por allí. Lucho pertenecía al grupo juvenil Torre de David. Llegué a los 20 años después y sigue siendo socio activo del grupo juvenil. Yo pienso que la Virgen María con Lucho se pasó. Suéltate, vete para el grupo de los viejos. Ya no uses ahí. Y comenzó esta historia y sigue la historia. Sí, no me importa. Y sigue esta historia con nuestra Madre del Cielo. Y viene en etapas muy bonitas, etapas preciosas. Y comencé a ser aprendí algo supremamente importante dentro de la religión de María que en el manual lo podemos encontrar. Reza de la siguiente manera: el que es fiel a mí, yo me desbordaré en bendiciones. Y yo eso lo creí. Aunque yo no fuera a ser, o aunque yo no tuviera la intención de serle fiel a la Virgen María por mi condición de humana, por lo que sea, la Virgen María sí tenía un plan, o nuestro Señor tenía un plan específico para mí a través de ella. Cuando yo leo esto, yo digo, mira, por eso allí entendí que nosotros éramos escogidos y éramos privilegiados. El que tú estés allí sentado, el que yo esté aquí de pie, no es, dice el manual, no yo. Voy a basarme mucho en el manual. Osado es el que piensa que llegó aquí por su propia voluntad. El que está sentado aquí y yo aquí y el diácono allí, nosotros llegamos porque nuestra madre nos miró. Nuestra madre nos escogió. Y aunque tú vienes para otro lado, incluso te quieras ir, ella no lo va a permitir. Entonces comencé 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Cuando llegué a los 18 años, ya yo tenía una experiencia, ya tenía 6 años de recorrido. Y pasé a un grupo de adultos, estoy hablando de Barranquilla, todavía no estoy hablando de Valledupar. Cuando fui al grupo de adultos auxilio de los cristianos, una cantidad de señoras, y yo era la más pequeñita, la hermanita Nora. Y la hermanita Nora ya iba con un recorrido, que no, es más, después de como dijo el diácono, casi 50 años en la Legión de María, todavía no me la sé toda. Pero ya con 6 años, ya me lanzaron a formar mi primer grupo de jóvenes. Porque, entre otras cosas, el joven atrae joven. No es lo mismo cuando yo en este momento, allá en los Estados Unidos, llego a una familia con un grupo de viejas o con un grupo de jóvenes. Mire, nos va bien. Llego con el grupo de viejas, la que no pudo subir la escalera, se cayó al terminar la escalera. Mire, es terrible. Llego con los jóvenes y llegan con un entusiasmo y con una fuerza. Y la gente se queda admirada porque ya la Virgen ha hecho el trabajo en el presente. De entrada, la Virgen María nos manda con la gracia. Ella nos manda con su gracia y es la gracia de ella la que nos impulsa a mostrar a Jesús a todos. Eso lo hacen excelentemente los jóvenes. Tú y yo ya no lo hacemos tan bien. Lo tenemos que seguir haciendo, pero ya no lo hacemos tan bien. El joven atrae. Entonces, si hay un joven en la casa, mira, coge el ejemplo, vete con este. ¿Por qué no entras al presidio? ¿Por qué no vas al grupo? Lleva una vieja, las otras viejas no quieren volver al grupo. Estos jóvenes, y comenzamos, no había ningún presidio de jóvenes. Y nosotros llegamos a la diócesis de Arlington con esa intención. Oye, ¿qué pasa? Ya nosotros estamos viejos. Ya a mí me operaron el tobillo, ya antes caminaba muy bien, ahora si no me ayudo con algo no lo puedo hacer. Nosotros digo, ¿quién va a reemplazarnos? ¿Y qué pasa con el futuro de la Legión de María? Y comenzamos a maquinar esto, ¿no? Mira, pila, necesitamos formar jóvenes.
Se crea el primer Comitium Hispano, todo era en inglés. Nos tocaba ir a las reuniones en inglés, más era lo que no entendíamos que lo que entendíamos, pero ya nosotros llevábamos nuestra experiencia, ya el manual nosotros lo manoseábamos bastante. Entonces, llegamos con esa agresividad, con esa emoción de formar, de ayudar a que la legión creciera, y se nos ocurrió al Senatus, ¿sabe qué? Yo veo fuerza en los hispanos. Mira, que los americanos, que si esto no es así ya no se puede hacer, que si tú caminaste así ya no puedes caminar del otro lado, y nosotros llegamos con una emoción, y a esas reuniones las cambiamos, dice la presidenta, ¿sabe qué? Hermanita Nora, necesitamos urgente un comité hispano en la diócesis de Arlington. Para nosotros eso fue supremamente agradable espiritualmente, porque sabíamos que nuestra madre iba a iniciar la tarea. Llega la pandemia y nosotros dijimos, Dios mío, pero si esto estaba tan bueno, si todo se veía tan bien, ¿qué pasó ahora? Bueno, no importó. Mire, cuando la Virgen María es la que lleva el control, y la misión de nuestra madre es llevarnos a los pies de Jesús, ahí no falla nada. Entra la pandemia. Entonces, y veamos, ¿sabes qué? Comencemos por los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes o nietos tienen tú? Yo tengo 2 de tantos años, yo tengo uno listo, arrancamos con estos muchachos. Así lo hicimos. Hicimos la primera reunión, todos los papás contentos, llevando comida. Cuando los citamos para la próxima semana, no fue ninguno. Y todo el mundo feliz, ahora sí arrancó esto, listo, ya vamos a reemplazar ese poco de vieja, corta, picola, no sé qué, lo decían de todo, y ya esto arrancó. Nada, no fue ninguno. La cosa no se ponía. Pero el legionario tiene que ser perseverante, constante. Si nosotros nos arrogamos en el primer intento, nosotros somos unos fracasados. Y la santidad en nosotros jamás la vamos a lograr. Nosotros tenemos 2 medios, 2 fuentes para lograr esa santidad. Primero, la oración. Pila con la oración. Pila con los sacramentos. Pila con lo que toda la Santa Madre Iglesia quiere de nosotros. Y pila como legionarios. No olvidemos que el estilo de vida que nosotros tenemos que tener en nuestras presidias es el estilo de vida de María. Que no lo puedo lograr, es cierto, y hablo comenzando por mí, pero esto nos va dando un alivio y una fuerza a la vez que nos conduce a esos pies de Jesús. Llega la famosa pandemia y ahora hicimos esto, eso no resultó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? Ya las canas saliéndome. Yo conozco un poco de peladitas aquí, a Meche Monsalvo, a toda esta gente, ya las veo igualitas, gracias a Dios, pero allá no se pone nuevo, yo no sé si es el frío o qué. Y nosotros, bueno, ya las canas saliendo, ya nos duelen las piernas, ya con Orlando Canoso hasta decía nomás, ¿qué vamos a hacer aquí? Y resulta que comenzamos en una campaña de oración. Cualquier día, mira, esto tiene que arrancar, porque esto no es nuestro. Lo que fuera de nosotros no sirve. Yo les digo y les insisto y se lo voy a decir a ustedes. El día que nosotros vayamos a hacer un apostolado enviado por la misma Madre de Dios, por su gracia, para mostrar a Jesús, pero resulta que termina mostrándote tú, eso no sirvió. Vete para tu casa frustrado, vete llorando. El día que yo quiero que me vean a mí, eso se perdió. Ahí no hubo nada, no hubo evangelización. La gente, con seguridad te lo puedo decir, quedaron vacíos. Tú saliste bien porque creíste que hiciste una buena obra, pero resulta que la familia que tú visitaste no quedó bien. Tú no mostraste al Señor. De pronto la gente te pudo ver, o te criticó, te ensalzó tal cosa, el vestido, lo que tú quieras, pero no te mostraste a Jesús. Entonces sabíamos que la tarea no era fácil. Sabíamos que meterle a un joven
recuerden que estamos hablando con la generación de cristal, que si tú no le sabes decir algo, mi Madre Santísima, se resintieron, me disparo en la cabeza, me ahorco, ya yo no, yo tengo una tristeza que no va. Y en los Estados Unidos es bien difícil. Nosotros decíamos, Señor, pon tu ayuda, o esto no va a funcionar. Bueno, y eso era, nos íbamos al Santísimo, pretoriano, pila con los pretorianos. El que no esté yendo a misa diaria y el manual así nos lo sugiere, estamos perdiendo un campo muy importante para lograr no solamente nuestra santidad, sino la santidad de los que están en nuestro entorno, que entre otras cosas es uno de los objetivos de la Legión de María. Entonces, cuando nosotros, bueno, pila, vamos a hacer esto, un día cualquiera, plena pandemia, se nos ocurrió, vamos a hacerlo en el sótano de mi casa, porque los sacerdotes no permitían reunión. Ya habíamos entusiasmado a otro grupo de personas y llegaron 8 jóvenes, los primeros. Entonces, descubrimos algo, mira cómo es la Virgen María, descubrimos algo. Ese día nosotros estábamos entre 18 en adelante porque queríamos un juvenil adulto, donde todavía pertenece mucho Verdecia. Y muchos ahí donde lo ven está casi en los 50. Pero eso no es el tema que ya pasó. Bueno, entonces resulta que esa noche nos llegaron como 2 o 3 entre 16 y 15. Y mira cómo se nos fue nosotros, bueno, nosotros no, la Virgen María trabajando en nosotros, por tanto el Espíritu Santo, su esposo. Nosotros comenzamos, oye, mira, espérate que esto está interesante. El joven traía al otro, el que tenía 15 traía el de 14, y hubo un momento en que teníamos 25 muchachos, pero en edades mixtas. No de pronto pensando nosotros en el joven de 18 años, que entre otras cosas, nosotros en Barranquilla tenemos sacerdote, el padre Roger, ¿te acuerdas de él? Andrés Felipe. O sea, nosotros tenemos que se formaron en la Legión de María. Y nosotros, Dios mío, cuando de pronto nosotros en una reunión pensamos, y ya estaba yo de presidenta del comité. Entonces, bueno, primero, en el año, ojo con esto, en el año 22, la misión, el objetivo de todos los presidios adultos durante este año va a ser formar un grupo juvenil. Nosotros, en la última junta de diciembre, nos vamos a reunir todos aquí, en nuestra última reunión de diciembre de comitio, con todos los grupos juveniles, que es su presidio. Y ese es el regalo de Navidad que le vamos a dar a Jesús a través de María. Miren, una campaña, un entusiasmo, todo el mundo. ¿Cuántos tiene ya? No, yo comencé con 2. Y tú no, yo con 3. Y mira que no le dijiste a los hijos de no sé qué. Mira, hubo un revolú en ese consejo y la cosa comenzó a funcionar. ¿Qué pasó con las edades mixtas? Entonces nosotros hicimos lo siguiente, que te lo voy a recomendar ya, porque nos trabajó y nos funcionó. Los niños de 9 a 13 los llamamos el semillero junior. O junior, bueno, allá le dicen junior por lo que son pequeños. Entonces nosotros, los que aquí serían los del semillero. Luego, de 13 a 17, los que yo llevo, prejuveniles. Entonces, ¿qué hace el presidium de 9 a 13? Lo forman y me los mandan a mí. Yo formo a estos prejuveniles de 14 a 17 y yo los mando al presidio de adultos de 18 años. Mire, y esto ha habido, el Senato está impresionado. Ya los americanos son poquitos. Mira, cuando llegan los hispanos, se ilumina el sitio. Ellos llegan con su alegría y ya la presidenta del Senato, oye, pero ¿qué hacemos con los hispanos? ¿Qué hacemos con...? Ellos están felices porque el hispano
tiene esa, de pronto, la forma de ser del hispano es muy diferente a la del americano. Ahora bien, el diácono nos hablaba del código de conducta. ¿Quién nos tenemos que cuidar y concientizar al legionario adulto? Primero, no los toques. O sea, vamos a abrazarlos, vamos a besarlos, pero tú no tienes por qué pasar la mano por ningún lado. Hombre, abrázalo fuerte en sus hombros, que no deberíamos, pero el Senatus lo aceptó, porque el americano no lo toques, pero ellos conocen la idiosincrasia del hispano, del latino, y saben que nosotros es la comadre y el abrazo, y el ahijado y el hijo de la comadre. Entonces ellos aceptaron, pero con mucho cuidado, no lo tienes por qué rozar, no tienes por qué jalarle la oreja, ahí eso es tremendamente cuestionable. Entonces, luego que nosotros nos dimos cuenta de que nos estaba funcionando, de que ya habíamos formado a la que iba a dirigir, por eso, mucho cuidado con lo que vas a poner. Primero, adultos con experiencia. Adultos que de una u otra manera tengan un carisma especial para los jóvenes. A estos jóvenes, yo muchas veces me tengo que bajar a ellos, o muchas veces no, la mayoría de las veces. Eduardo Soto, que toda la vieja guardia lo conoce, nosotros, él nos enseñó, aprieten pero aflojen también. Entonces yo cualquier día yo noto que de pronto la reunión fui un poco fuerte porque lo tenía que ser. Después de la junta me lo llevo al mall y les compro un helado. Ahí, aprieta y afloja. Ellos se sientan bien con nosotros. Pero si ellos siempre van a ver a una persona que los ajusta, que los aprieta, no les gusta. No les gusta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van. Entonces, con esta y muchas experiencias en sus trabajos, aquí nosotros hacemos visita con la Virgen Peregrina, ustedes también. Eso funciona. Hacemos las entronizaciones, no los llevamos ni a puerta ni a contacto callejero, porque los podemos exponer. Recuerden también que en los Estados Unidos el problema de la droga es fuerte. Entonces muchos mendigos o consumidores de droga casi siempre están en estos sitios. Entonces nosotros evitamos ir a las puertas de los supermercados con jóvenes porque queremos protegerlos. Y eso, ¿quién nos lo enseñó? El código de conducta de la diócesis de Arlington. O sea, ellos nos dan las herramientas para nosotros saber cómo actuar y no con nuestros jóvenes. De pronto ustedes también tengan ese cuidado de no exponerlos tanto, llévenos a la Virgen Peregrina, a las intronizaciones, a la visita al asilo. Los enfermitos nos reclaman la presencia de los jóvenes. Ellos les encanta al anciano, para ellos es una terapia. Y dicen, ay, pero me traen los jóvenes, hermanita, no. O sea, y a mí como que dicen, ay, tú estás pasada de cuadro. Tráeme a los jóvenes, que sean los jóvenes. A la hermanita Nora le dicen que le están esperando el cupo. No, y para concluir de pronto entre los tips, para que hagan preguntas, ¿saben cómo me dicen? La tía Nora. Soy conocida en el medio de los jóvenes por la tía Nora, y de pronto fue que algún día dijo, bueno, si mi mamá es legionaria y tú eres hermana de mi mamá, entonces tú eres mi tía. Mira, eso se regó y yo lo aproveché. Yo dije, si la cosa es así de familiaridad, entonces ¿sabes qué? Tú eres mi sobrino. ¿Y cómo le habla la tía al sobrino? Lo cuida, lo ayuda, cuando lo tiene que regañar, lo regaña, cuando lo tiene que abrazar, lo abraza, y aprovechando todas esas debilidades o todas esas oportunidades que nos da el Señor, nosotros las ponemos en práctica. Preguntas acerca de los grupos juveniles. Bueno, yo tengo una primera pregunta, también que se lo había anotado. Usted nos hablaba que de esas estrategias que no sé si mencionó alguna y de pronto en ese momento me distraje, pero alguna actividad concreta